Muy buenos días, estimados alumnos. Continuamos con el desarrollo del módulo de digitación, unidad modular, aspectos generales de hardware y software. El día de hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 3. Juntos conocemos los dispositivos de almacenamiento. Tiene una duración de 6 horas y el objetivo de aprendizaje es conoce, diferencia y utiliza las unidades de almacenamiento. Si nosotros comenzamos a recordar cuando estudiamos la primera sesión de aprendizaje, ya hablábamos con respecto a el almacenamiento. Hablábamos de que la primera forma de almacenar fue las tarjetas perforadas o los telares. En este caso, hemos llegado ya a la parte que corresponde al estudio de los dispositivos de almacenamiento. Para ello, les había planteado algunas interrogantes muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder lograr nuestro objetivo. ¿Qué significa almacenar? ¿Qué significa dispositivo? ¿Qué dispositivo de almacenamiento conoces? ¿Cuáles son los tipos de almacenamiento? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre estos tipos de almacenamiento? Entonces, muy importante, para poder conocer todo esto es necesario saber estos términos. Almacenar. ¿Qué significa almacenar? Almacenar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, almacenar significa guardar. Guardar cualquier elemento, cualquier situación que va a ser utilizado con posterioridad. Entonces, en ese contexto podemos decir que guardar significa pues almacenar una información o almacenar una información para posteriormente utilizarla. Entonces dice, ¿qué significa almacenar? Guardar cosas en un almacén u otro lugar, generalmente de forma ordenada, para poder disponer de ella cuando sea necesario. Es importante, desde aquí ya nos está dando algo muy importante, como dice, almacenar en un lugar cosas de manera ordenada. Cuando nosotros ya entremos en la próxima unidad, vamos a trabajar con el almacenamiento de la información de manera ordenada a través de carpeta. ¿Qué cosa es un dispositivo? Dispositivo es una pieza o conjunto de piezas o elementos preparadas para realizar una función determinada y que generalmente forma parte de un conjunto más complejo. Eso es lo que es medio. Dispositivo, medio, conjunto de instrumentos y bienes necesarios para un fin en común. Entonces, veamos ahora sí, ya teniendo en cuenta los términos que hemos definido, decimos entonces, ¿qué es un dispositivo o medio de almacenamiento? Un dispositivo de almacenamiento computacional es aquel que es capaz de almacenar datos o cualquier tipo de información, llámese en carpetas o en directorios. Posteriormente ya estaremos trabajando con lo que corresponde a la creación de carpetas, subcarpetas, para poder ordenar esta información y hacer pues de que ésta se mantenga ordenada para cuando nosotros la requiramos, la tengamos presente. Entonces es importante allí tener en cuenta que almacenar es guardar información de manera ordenada para posteriormente hacer uso de ella. Medio es el material físico donde se almacenan los datos que pueden ser procesados por una computadora o dispositivo eléctrico y un sistema informático. O sea, mientras que nosotros almacenamos, ¿qué almacenamos acá? Almacenamos datos, almacenamos información, almacenamos archivos, una fotografía, un video, un audio, etcétera. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es el medio, a través de un disco duro, a través de un CD o a través de una memoria USB, etcétera. Veamos ahora la clasificación que tenemos de lo que corresponde a los medios de almacenamiento. Tenemos, alumnos, dos tipos de estos elementos. La clasificación es según la tecnología de almacenamiento. Allí los reconocemos en 3 grupos: dispositivos magnéticos, dispositivos ópticos, dispositivos electrónicos o flash. Veamos ahora lo que son los dispositivos magnéticos. Los dispositivos magnéticos son aquellos que manipulan la información sobre soportes magnéticos constituidos por un sustrato de plástico o aluminio recubierto
por un material magnetizable, tradicionalmente óxido férrico o de cromo. La información se graba en unidades elementales o celdas que forman líneas o pistas. Entre ellos tenemos el disco duro magnético, el disquete, como ustedes están viendo, el disco duro, el disquete. En este caso, estos discos y disquetes ya no se utilizan. En este caso era antiguamente, este era un disquete de 5 1/4 y el de acá era el disquete de 3.5. Cada uno en su momento fue obviamente moderno, cada uno perteneció a su generación. Inicialmente pues teníamos esto de 5 1/4, posteriormente lo más moderno que había en aquella época eran los CD de 3.5 que tenían mayor capacidad de almacenamiento, así como también mejor durabilidad. Ahí encontramos también las cintas, los cassettes, etcétera, que esos son los que permitían en aquel entonces el almacenamiento de información. Ahí tenemos, por ejemplo, los dispositivos ópticos. Disponen de una capa de aluminio donde mediante hoyos esa capa simularán los ceros y unos binarios para almacenar la información. Para escribir la información se utiliza un rayo de luz láser con más potencia que irá creando los hoyos necesarios. Ustedes conocen perfectamente un CD. Cuando nosotros decimos vamos a quemar un CD, entonces significa pues que allí sobre este CD, a través de rayo de luz láser, se va grabando la información utilizando el sistema binario de ceros y unos en cada uno de ellos. Entre estos tenemos los CD-ROM, los DVD y los Blu-ray. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre uno y otro generalmente es la capacidad de almacenamiento. Mientras que un CD almacena 650 a 700 megabytes, un DVD pues almacena aproximadamente 25 gigabytes. Y luego tenemos lo más moderno que salió también en aquellas épocas, es el Blu-ray. El Blu-ray que tiene una capacidad de 25 gigas, pero estos Blu-ray, como ustedes sabrán, son de doble capa, ¿no? Y en cada capa almacenan 25 gigas, por lo tanto, vamos a tener una capacidad de almacenamiento de 50 gigas en el Blu-ray. Luego tenemos los dispositivos de almacenamiento electrónico o flash. Los dispositivos de almacenamiento electrónico o flash utilizan una memoria de tipo EEPROM o de memoria de solo lectura. En ellos encontramos los discos duros SSD, el pendrive y las tarjetas de memoria. La memoria flash permite la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la tecnología flash mediante impulsos eléctricos permite velocidades de funcionamiento superior frente a la tecnología EEPROM. Entonces, como les decía, cada una tiene su particularidad y la mejora que ha tenido en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de memoria flash, por ejemplo, los USB o las memorias que tenemos normalmente que utilizamos en los teléfonos, llámese en cámaras digitales, filmadoras o cámaras fotográficas. Allí encontramos nosotros estas memorias flash. ¿Por qué flash? Por su velocidad al momento de la lectura y la grabación. Ahora tenemos según sean extraíbles o no. Según sean extraíbles o no, los dispositivos se clasifican en dispositivos de almacenamiento no extraíbles y dispositivos de almacenamiento extraíbles. ¿Cuál es cada uno de ellos? Los dispositivos de almacenamiento no extraíbles son aquellos dispositivos de almacenamiento que se conectan directamente al equipo sin necesidad de ningún otro elemento o dispositivo. Normalmente en el interior de la caja o en el CPU, sin la idea de extraerlos para cualquier situación. Entonces, los dispositivos no extraíbles son los que se encuentran instalados dentro del CPU, como el disco duro, las memorias ROM que se encuentran instaladas dentro del CPU. Luego tenemos los dispositivos de almacenamiento extraíbles. Son aquellos dispositivos de almacenamiento que se componen por un lado de las unidades que conectan al equipo y que se encargan de leer o escribir, y por otro lado
del medio extraíble en el que se encuentra la información almacenada y que se introduce en la unidad correspondiente para ser leído o escrito. Por ejemplo, los discos duros extraíbles, los CD-ROM, los DVD, los Blu-ray, tarjetas de memoria o cintas magnéticas. Entonces, es importante distinguir entre lo que corresponde a las unidades de almacenamiento. Entonces, unidades de almacenamiento son aquellos que nos permiten almacenar información de manera ordenada para poderla utilizar posteriormente para que nosotros requiramos. ¿Y qué cosa almacenamos? Almacenamos información, documentos, almacenamos fotografías, almacenamos videos, almacenamos una serie de información que esta posteriormente va a ser utilizada. Entonces, viendo esta situación y recapitulando, tenemos pues que los dispositivos de almacenamiento los vamos a dividir en dos grandes grupos, en lo que es, según la tecnología de almacenamiento, dispositivos de magnético, dispositivos ópticos, dispositivos electrónicos o flash. ¿Por qué flash? Por su velocidad, por la velocidad que tienen estos dispositivos. Y luego tenemos los dispositivos según sea extraíble o no. Dispositivos de almacenamiento no extraíbles son aquellos que están dentro del CPU. Los discos duros, las memorias, están instaladas dentro del CPU. Y los dispositivos de almacenamiento extraíbles son aquellos que están fuera del CPU y que se pueden introducir a través de repente una disquetera o a través de una lectora de CD. Hoy en día la tecnología ha avanzado y ya tenemos los discos duros externos. Estos discos duros externos que tienen pues una gran capacidad de almacenamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, en esta parte nos podemos dar cuenta lo que corresponde a dispositivo de almacenamiento extraíble. Aquí nos muestra un disco duro extraíble, ¿correcto? Muy bien. Ahora, muy bien, alumnos, espero que esta primera parte de lo que corresponde a la sesión dispositivos de almacenamiento, vamos a dejar algunas interrogantes para el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre el CD-ROM, el DVD y el Blu-ray? ¿Cuál es la diferencia entre un CD-ROM, el DVD y el Blu-ray? ¿Cuál es la diferencia entre un disco duro magnético y uno SSD? Indica a qué tipo de dispositivo pertenece el disco duro externo, discos duros magnéticos, el disquete, el disco duro SSD, el USB, las cintas magnéticas. Muy bien, estamos implementando, ustedes saben que en todo momento estamos innovando. Esta pandemia no la tenía nadie dentro de sus, digamos, pensamientos en un momento dado. Ha hecho pues que nosotros entremos a esta fase muy importante como es el desarrollo de clases virtuales. Quien habla está utilizando, como ustedes muy bien habrán visto, unos links que les estoy enviando. Ya el día de ayer hemos enviado el primer link donde ustedes les he hecho como una prueba, donde ustedes me están enviando una encuesta. Hoy día por la tarde voy a elaborar un nuevo link para que ustedes, para poderlos evaluar en esta unidad, en esta sesión número 3, dispositivo de almacenamiento. Yo les ruego que vean todo el tutorial a fin de poder distinguir y poder desarrollar estas preguntas que les estoy indicando. Recuerden ustedes que estamos a su total disposición en todo momento. Las preguntas quisiera que las envíen por interno a fin de poderlas responder. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y como siempre no se olviden que tenemos que cuidarnos poniendo nuestra mascarilla, lavándonos nuestras manos y como siempre quédate en casa.